Bien, sean todos bienvenidos a este taller para postulantes sobre los fondos concursables que tenemos para certificar los procesos en una empresa. Les doy la cálida bienvenida. Nos acompaña en esta oportunidad Álvaro Ojeda, especialista de ProInnovate, quien explicará de manera didáctica y sencilla en qué consiste el proceso de postulación y va a resolver todas sus dudas al respecto. Entonces, sin más, los dejo con Álvaro. Adelante, Álvaro. Gracias, gracias. Sí, hoy día vamos a tener a cargo, mi nombre es Álvaro Ojeda, voy a estar a cargo de brindar información, primero un pequeño resumen de las bases, para luego entrar al detalle del formulario de postulación. Esta es una tercera convocatoria del concurso MIPYMES de calidad. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ok. Ahí tenemos, nosotros somos el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, ProInnovate. Somos parte de un programa parte del Ministerio de la Producción que impulsa y consolida la innovación, el emprendimiento innovador, así como el desarrollo tecnológico y productivo en el país. El concurso que vamos a presentar es MIPYMES de calidad. ¿Y qué cofinanciamos en este concurso? Proyectos vinculados a la obtención de certificaciones por primera vez en sistemas de gestión de proceso o producto que permitan a las empresas acceder a nuevos mercados y mejorar su productividad. Entonces, ¿para qué vemos este objetivo principal? Que todas las certificaciones solicitadas, requeridas en su formulario de postulación, pues deben estar enmarcadas dentro de este objetivo. Es decir, todas las certificaciones, como por ejemplo una 9001, pues debe permitir justamente mejorar la productividad de la empresa y también acceder a nuevo mercado. Entonces, ese es el objetivo principal de este concurso. Este es el flujo del concurso. Vamos a resumir. Hay un proceso de postulación en el cual estamos en esa etapa, donde las entidades solicitantes presentan un formulario de postulación. Hay una evaluación externa a este formulario. Luego, los que pasan esta evaluación externa con una nota aprobatoria pasan a una validación o evaluación legal y luego se publican resultados. Los resultados que se van a publicar aquí todavía no van a ser ratificados. ¿Por qué? Porque luego de publicar los resultados a los proyectos que superen estas dos etapas de evaluación, deben de seleccionar a una entidad proveedora de servicios, ¿no? Antes, en las convocatorias anteriores, era obligatorio que la entidad solicitante postule con un diagnosticador. Pues ahora ya no es obligatorio para las entidades solicitantes que postulen con un diagnosticador, sino que ProInnovate les va a brindar un listado de entidades proveedoras de servicios que le van a hacer todo el proceso de, eh, vamos a llamar así, diagnóstico e implementación a la entidad solicitante. Entonces van a tener un plazo prudente para que estas entidades se pongan en contacto con las entidades proveedoras aprobadas, y una vez que ya en su formulario de postulación sugieran o coordinen, se pongan de acuerdo con qué entidad van a trabajar, recién se procede a la ratificación de resultados por la dirección ejecutiva. Mientras las entidades no coloquen dentro de su formulario de postulación, ojo, las entidades aprobadas no van a poder ser ratificadas, seguramente se van a dar plazos. Una vez que ya tengan esta información, se ratifica y se publican resultados finales en la página web de ProInnovate, en este caso del concurso MIPYMES Digitales. Este proceso tiene un tiempo promedio de 3 meses,
todos los proyectos aprobados pasan a una etapa de ejecución, ¿no? Donde sí se hacen las actividades como es el diagnóstico y la implementación. Dentro de la implementación está la preparación y la certificación propiamente. Todo este proceso antes estaba dividido, ¿no? Ahora es en un solo plazo de tiempo hasta en 11 meses. Pero siempre se tiene en cuenta de que el diagnóstico no debe de durar pues más de un mes, ¿no? Imagínense que el diagnóstico se vaya hasta los 2, 3 meses. Entonces, dentro de las bases se indica esto como un requisito, que el diagnóstico no puede durar más de un mes. Si es así, entonces solamente tenemos 10 meses para la parte de implementación. Los requisitos de las entidades solicitantes son, pueden participar empresas privadas, obviamente, micro, pequeñas y medianas empresas. También pueden ser asociaciones civiles de carácter productivo de los sectores de producción de bienes o servicios. Deben ser personas jurídicas, mínimamente deben haber tenido 12 meses de funcionamiento y se está pidiendo sobre lo que ya está declarado, ¿no? Registran una venta mínima de 13 UITs del periodo 2023, es decir, del periodo que ya se declaró el año pasado. Y estas ventas deben ser mínimamente de 3 UITs y no deben de superar las 2.300 UITs. Son requisitos, ojo, distintos, ¿no? Hay otros que están en las bases que seguramente lo van a poder ver al revisar las bases. El equipo técnico debe estar compuesto mínimamente por 2 personas. Un coordinador general, que debe ser personal de la entidad solicitante, y este debe tener facultades para la toma de decisiones. Este coordinador es responsable de la gestión del proyecto y debe presentar los informes técnicos y financieros a Proinnova. Debe ser también presentado dentro del equipo un coordinador administrativo que va a ser la persona encargada de hacer las rendiciones y los informes económicos de los gastos. Ojo con esto, el coordinador general no puede desempeñar el cargo de coordinador administrativo, deben ser personas diferentes. Tengan en cuenta, por favor, esto en sus proyectos al momento de redactar, porque hay proyectos en ediciones anteriores que justamente no han aprobado por este detalle, ¿no? Han presentado a la misma persona. Por eso es importante leer bien las bases, sus anexos y los formatos. Y aquí hay una aclaración. Lo que les decía, para esta convocatoria las entidades solicitantes no están obligadas a incluir a una entidad proveedora de servicios, es decir, a un diagnosticador, a una persona natural o una persona jurídica en la etapa de postulación. Pueden postular sin este consultor. La presentación de la entidad será realizada por la entidad solicitante una vez que el proyecto sea evaluado y aprobado. En ese caso, sí se va a añadir la información correspondiente en el formulario del proyecto antes de su ratificación, conforme lo establece el cronograma establecido en las bases, es decir, en el calendario. Y para facilitar este proceso, Proinnova te va a proporcionar un listado de entidades proveedoras de servicio. Entonces, esto es una de las novedades que tiene este concurso. Las actividades, tenemos el diagnóstico, donde a través de una entidad van a poder identificar las brechas y también a su vez aprovechar oportunidades, ¿no? Como les decía, el diagnóstico como actividad, el tiempo máximo es un mes y la implementación es cuando se trabajan, se ponen en marcha las acciones consideradas en el plan de implementación para reducir la brecha de calidad, ¿no? Entonces, esta implementación, este proceso puede durar hasta 10 meses. Respecto al cofinanciamiento, para certificaciones individuales o binormas, se brinda con recursos no reembolsables hasta 45.000 soles. Va a depender
de las ventas de la entidad para poder ver los porcentajes en cuanto al máximo, si es 70 o 50, ¿no? Entonces, si hay ventas mayores, es decir, ventas anuales mayores iguales a 3 suites y menor o igual a 1.700 suites, estos 45.000 soles representan el 70%. Pero si las ventas anuales son mayores a 1.700 hasta 2.300 suites, estos 45.000 soles representan el 50%, ¿no? Y luego eso se va desagregando los porcentajes de cofinanciamiento. Para las entidades que quieran o requieran y postulan con una trinorma, el aporte sube hasta 60.000 soles. Esto pues incluido el diagnóstico, pero sabemos que para el diagnóstico es 5.000 soles, ¿no? No puede excederse de los 5.000 soles, eso está escrito en las bases, ya sea en norma individual o norma en trinorma, igual va a ser 5.000 soles. Igual, si son ventas en las empresas iguales a 13 UITs y menor a 1.700, esos 60.000 representan el 70%. Y si las ventas son mayor a 1.700 suites a 2.300, esos 60.000 representan el 50% y luego se desagregan los porcentajes de cofinanciamiento, ¿no? Entonces, esta es otra de las novedades que tiene esta tercera convocatoria. ¿Qué se va a financiar con los primeros 5.000 que están parte de ese presupuesto que les he mostrado? Se van a cofinanciar consultorías, en este caso entidades proveedoras, que deben ser personas jurídicas para el diagnóstico, y con el resto se va a financiar consultorías y servicios en terceros relacionados a la implementación, auditorías, certificaciones, auditorías en certificaciones de sistema de gestión o de producto o proceso. Para el lado de equipamiento hay un máximo de un 25% del total del proyecto. Aquí una observación, se refiere a un 25% de recursos no reembolsables más el aporte monetario. No es sobre el aporte no monetario, sino solamente sobre el aporte de Proinnovate y de la entidad de manera, digamos, efectiva en monetaria, ¿no? Luego tenemos otro rubro de adquisición de materiales e insumos, material biográfico, actividades de difusión. Gastos no elegibles. Para la etapa de diagnóstico, se puede considerar, digamos, el IGB, pero para la parte de implementación no podemos considerar el IGB, debe ser aporte de la entidad solicitante, ¿no? Y aparte de eso, también no se puede pagar con esos recursos gastos por persona administrativa, gastos fijos, capital de trabajo, gastos financieros, adquisición de equipos que no estén vinculados con la ejecución del proyecto, adquisición alquiler de inmuebles o adquisición de vehículos, adquisición de bienes usados, pago de deudas, y hay otros que están detallados en las bases, ¿no? Entonces esos no son elegibles. Los criterios de evaluación, tenemos acá 3 criterios: la viabilidad y calidad técnica de la propuesta, capacidades de la entidad solicitante y la viabilidad comercial. Cada uno tiene una ponderación de 40, 30 y 30, y hay una bonificación solamente si la entidad solicitante es una sociedad de beneficio e interés colectivo, ¿no? Un 15% sobre el puntaje final. ¿Y cómo demuestra esto? En su constitución. Por eso es que se pide que adjunte en un documento que indique que es una sociedad de beneficio e interés colectivo para poder acceder a este 15%. Aquí tenemos algunos ejemplos de certificaciones. Por ejemplo, la 9001, las más conocidas, la 14.001, la 22.000, 45.000. Hay algunas de gestión, algunas de proceso, algunas de producto, comercio justo. Ojo, estas son ejemplos. Por eso dice acá ejemplos. Sabemos que hay más de 300 certificaciones en el mundo. Dependiendo del tipo de empresa, de actividad, pues pueden solicitar. Pero hay una restricción que no son elegibles a las certificaciones de la familia de la 17.000, ¿no? Para eso hemos cerrado hace poco un concurso que era de la acreditación de laboratorios. Todas las demás sí son elegibles, pero tengan en cuenta que hay certificaciones de comercio justo, incluso certificaciones orgánicas,
que puedan demorar más de 1 año, 2 años, hasta 3 años. Por el tiempo, seguramente se van a dar cuenta que no van a poder culminar todo ese proceso y en todo caso, si presentan alguna de ellas en la postulación, seguramente el evaluador va a ver que no va a ser posible desarrollar todo eso en los 11 meses. Tengan cuidado con eso al momento de seleccionar una certificación. Tiene que ser ejecutable con el presupuesto que se brinda y dentro del tiempo considerado, contemplado para hacer diagnóstico e implementación, que son hasta 11 meses, ¿no? Entonces, muchas de las certificaciones sí se logran hacer incluso en menos tiempo, hasta 4, 5, 6 meses dependiendo, pero hay algunas que no se van a poder ejecutar, entonces tengan cuidado al momento de presentar. El proceso de selección, nuevamente hay un formulario, una ficha de postulación, hay una evaluación externa, hay una revisión de requisitos legales, hay un emparejamiento con los consultores y hay una ratificación de la elección ejecutiva y se publican resultados, ¿no? Ese diagnóstico, si es que es aprobado ese informe por el ejecutivo de monitoreo, pues pasa, digamos, a una evaluación por la unidad de monitoreo y si es aprobado, pasa a la implementación de ese plan, ¿no? Y todo ese desembolso va a estar seguramente ejecutado en base a hitos, ¿no? Entonces eso es un poco como resumen. ¿Cómo se presentan los proyectos? Los proyectos se presentan virtual mediante el sistema y esta es la dirección, ¿no? El sistema en línea, ingenius.proinnovate.gov.pe. Y si tienen consultas sobre bases, a este correo, calidad@proinnovate.gov.pe. Si hay consultas sobre el formulario, soporte-sistema@proinnovate.gov.pe. Tienen plazo hasta el 24 de abril, hasta antes de la 1 de la tarde, para poder presentar su formulario de postulación. Entonces todavía hay un tiempo prudente para poder completar, en todo caso, o iniciar su postulación, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a el resumen de bases. Ahora voy a pasar un poco a explicar cómo se entra al sistema Ingenious, ¿no? Al sistema en línea, que es la dirección ingenious.proinnovate.gov.pe. Simplemente digitan esto en el buscador y te va a llevar al sistema, ¿no? Les va a abrir esta página, ¿no? Algunos o muchos de ustedes seguramente ya han creado un usuario, simplemente es poner su correo, su usuario y contraseña, pero también hay algunos que de repente han olvidado, ¿no? Su usuario. Entonces, en caso hayan olvidado, ahí dentro del sistema te dice aquí, se olvidó su contraseña, pueden acceder, les va a aparecer esta ventana para que puedan recuperar su contraseña. Hay algunos empresarios que nunca de repente han registrado un proyecto, entonces van a registrarse como nuevo, ¿no? Regístrate a todo ahora. Importante, cuando hagan la postulación, quien debe registrarse y sacar el correo, ojo, es el representante legal. No puede hacerlo otra persona. Tiene que ser el representante legal. Eso está en las bases como requisito. El representante legal es quien debe acceder y obtener un usuario y contraseña para poder presentar el proyecto, ¿no? Tenemos casos donde de repente lo ha hecho un consultor externo que ni siquiera es trabajador de la empresa y luego la entidad tiene que hacer algún tipo de modificación, entonces van a tener problemas, de repente hasta los pueden desaprobar, ¿no? Entonces, por eso que se cumple al pie de la letra lo que dice las bases. El representante legal tiene que ingresar, registrarse y presentar el proyecto. Cuando entren ya dentro del sistema en línea, les va a aparecer esta ventana, ¿no? Concursos vigentes. Actualmente hay 13 concursos vigentes. Uno de ellos es el MIPYMES de calidad. Postulaciones activas. Bueno, si es que ya han estado postulando a otros proyectos, les va a salir esto. O si es que han hecho de repente consultas. Lo importante es ver esto, ¿no? Concursos vigentes. Entramos a este y nos va a salir los 13 concursos. En la parte inferior podemos ver a proyectos MIPYMES de calidad. Entonces, ¿qué hago? Hago clic en postular.
y automáticamente me sale esta pantalla que sí quiero postular, le doy clic y lo primero es que me va a pedir el número de RUC y también una pequeña encuesta. Ojo, hay dos encuestas dentro del sistema en línea del proyecto. Encuestas que por supuesto no son calificables, no tienen puntajes, simplemente a manera de recoger información, ¿no? Entonces ingresamos el RUC y acá las opciones que a ustedes más les convengan. Y bueno, voy a dejar de compartir para abrir el sistema en línea, para abrir un formulario de prueba y poderles explicar. A ver un momento. Ahora sí. Aquí estoy mostrando el sistema en línea. Ya ingresé al formulario de prueba y ustedes van a tener cuatro secciones, ¿no? Acá hay la sección A, la sección B, la sección C y la sección D. Cada una de estas secciones alimentan a los criterios de evaluación. Recuerden que los criterios de evaluación habían tres criterios. Entonces, muchas de estas preguntas en cada una de las secciones alimentan al evaluador. Ojo, pero Innovate no hace la evaluación de los proyectos. Lo hacen, por eso se llama la evaluación externa. Lo hacen evaluadores externos que son profesionales contratados, expertos en estos temas. Se contrata y se clasifica por tipo de ISO requerida. Entonces, estos profesionales son los encargados de evaluar bajo, digamos, los parámetros que se les brinda. Y uno de ellos son las bases, ¿no? Entonces, las bases, en las bases está cómo se evalúa, ¿no? Entonces, qué puntajes tienen. Entonces, si ustedes quisieran postular o ya están postulando, obviamente ya han tenido que leer las bases para ver cómo es el criterio de evaluación. Entonces, al evaluador le va a llegar el proyecto que ustedes presenten y bajo estas respuestas que ustedes brindan, seguramente va a puntuar según los criterios para ver si el proyecto sale aprobado o desaprobado. Importante, cuando hagan sus consultas, siempre pongan el código de proyecto. ¿Por qué? Porque hay casos en los que el formulario de repente no ha refrescado, no se ha actualizado. Hay infinidad de temas que de repente todavía en algunos casos les estaba saliendo ventas del año 2022. Ha habido casos en los que todavía les está pidiendo de manera de repente obligatoria considerar al consultor de diagnóstico. Simplemente hay que refrescar varias veces para que se actualice. ¿Por qué? Porque es posible de que por la mudanza que nosotros estamos teniendo actualmente en nuestra sede, está mudándose del INSE a San Isidro, también han mudado todos los, digamos, la data, todo el soporte logístico que nos acompaña para poder programar, digamos, entre comillas, estos formularios. Y hay siempre algún tipo de inconveniente que demore en actualizarse la data, pero no se preocupen, ya en estos días los formularios deben estar ya al 100%. Si es que les aparece, hagan la consulta. Si es que aún así refresco varias veces y me sigue apareciendo un dato que para ustedes puede ser erróneo, hagan la consulta pero indicando el código de proyecto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos meternos al formulario y averiguar qué está pasando en su formulario de postulación. Para eso también sirve el código de proyecto. Segundo, acá hay un botón verificar. Este botón verificar a mí me da información de lo que me falta llenar. Ojo, no siempre agarra al 100% del formulario. Puede ser que hay secciones que no están contempladas, ya es responsabilidad
Esto es simplemente una ayuda, ojo, es una ayuda el botón verificar. Yo le doy clic y acá me dice qué cosa debo llenar, pero puede ser de que algo no esté contemplado aquí y ustedes lo mandan en vacío. Es posible que se pueda enviar el formulario. Entonces, es responsabilidad de la entidad solicitante revisar cada una de las secciones que son obligatorias para el envío de su proyecto. ¿Sí? Entonces, esto de verificar es simplemente, ojo, una ayuda, pero ustedes son los responsables de la información que envían, no ProInnovate, sino ustedes son los que alimentan su formulario. Muy bien, aquí está el botón enviar, solamente eso puedo presionar cuando tenga mi avance al 100%. Y acá hay una encuesta también de satisfacción que, ojo, no es puntaje, pero sí deberían de llenarla, si no el sistema no les va a dejar enviar su proyecto. Muy bien, entonces entramos a ver cada una de las secciones. La sección A, donde tenemos título del proyecto. Yo he puesto acá proyecto por la obtención del abuso 9001 para Preinnovate o a manera de ejemplo, es un formulario de prueba. Y para poder editar eso, simplemente abro este lapicito, ¿no? Edito, entonces no hay problema ahí en poder poner un nombre a mi proyecto, la certificación a obtener. Acá hay un listado de ISOs que son un ejemplo, ¿no? Ahora, si yo no encuentro, por ejemplo, yo quiero una binorma y no puedo seleccionar acá la binorma, entonces lo que hago es seleccionar otro y escribo aquí la binorma. Vamos a poner binorma entre paréntesis ISO 9001 y vamos a poner ISO 14001. Entonces, esa es la manera de poder mandar mi postulación cuando no puedo seleccionar o no está disponible en el desplegable una binorma que yo quiero requerir con la cual quiero participar, ¿no? Entonces grabo y seguramente me va a aparecer aquí, ¿no? Ahí está. Otro, binorma ISO 9001, ISO 14001. Si quiero una trinorma, igual debo hacer el mismo procedimiento. Entonces debo elegir otro, ¿no? Otro para que me permita digitar. Si no elijo otro, no me va a poder permitir editar esta sección. Luego la versión de esa certificación si corresponde. Algunas certificaciones, por ejemplo, hay una que ha salido reciente, me parece que es la 37001 en su versión 2023, me parece, 2024, no sé si vi mal. Por ejemplo, hay algunas que todavía están con, por ejemplo, 9001, la 2015 o algunas versiones más recientes. Entonces, poner la versión si corresponde. Duración del proyecto, ahí tienen máximo 1 de diagnóstico más 10 de implementación, 11 meses. Si yo pongo aquí 13 meses, perdón, aquí voy a modificar. Aquí yo pongo 13 meses, grabo. Al momento de poder verificar, seguramente me va a salir. ¿Ves? Acá está la observación. La elaboración del proyecto de 13 meses supera el máximo permitido que es de 11 meses. Entonces, para eso sirve también verificar. Pero de repente por ahí todavía están trabajando con la información de la convocatoria pasada, pues en esta convocatoria se ha reducido el tiempo. Entonces aquí simplemente le cambio a 11 meses, ¿no? Grabar. Luego, información general. Bueno, esto es básico, datos simplemente de la entidad solicitante. El tamaño de empresa va a salir según el monto de ventas que ustedes consideren. Las ventas deben ser según el año 2023 y el número de trabajadores según el año 2023. Hay algunos otros datos de la entidad solicitante, ¿no? El básico. Luego tenemos situación actual de la empresa. Vean acá la información que deben de registrar, ¿no? Información del producto o la organización y otros puntos. Entonces acá tienen buena cantidad, hasta me parece casi 6.000 caracteres que deben de ingresar como resumen.
Luego, si es una sociedad de beneficio de interés colectivo, simplemente es seleccionar si es o no, ¿no? Aquí, en esta parte, es una sociedad de beneficio de interés colectivo. En este caso yo pongo no, grabo, no es requisito. Si yo quiero obtener el 15% adicional de puntaje, pues pondré sí, pero tengo que sustentar. Y acá me pide ese sustento. Probablemente un documento formal donde diga pues que soy una sociedad de beneficio de interés colectivo. Aquí también hay un adjunto adicional que es un esquema del proceso productivo. Ojo, estos adicionales, opcionales, no son obligatorios, pero suma mucho al momento de ver el esquema. De repente el evaluador considera que puede ser útil, entonces les sugiero que completen, ¿no? El representante legal, igual ahí todos los datos del representante legal, información comercial de la empresa de los 2 últimos años anteriores, datos del coordinador general y coordinador administrativo. Importante, el coordinador general sí puede ser el representante legal, ¿sí? Pero el coordinador administrativo no puede ser el coordinador general. Es decir, no puedo duplicar los nombres de coordinador general y a la misma persona en coordinador administrativo. Tienen que ser dos personas diferentes, ¿no? Entonces el equipo está conformado por dos personas, coordinador general y coordinador administrativo. No es parte del equipo representante legal, pero sí se pide esta información para saber quién es el representante legal de esta entidad, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también con el cruce de información con alguna restricción que dice en la base, ¿no? Que un representante legal no puede presentar, digamos, dos proyectos de distintas empresas. Entonces, hay varias restricciones en las bases que seguramente las van a encontrar. Adjuntar el formato 2, que es el modelo de currículum vitae, que está en los anexos de bases. Muchos preguntan sobre los anexos. En un rato les explico cómo lo descargan. Está en la página web del concurso, solo que tienen que deslizar a la parte inferior de documentos y ahí van a encontrar todos los documentos finales. Esta primera sección A, pues no es complicada, es muy fácil. Simplemente son datos de la entidad solicitante, ¿no? De la empresa. Tenemos una sección B donde deben de colocar el objetivo del proyecto, eh, la justificación del proyecto, los principales impactos. Revisen bien, ojo, antes solamente aparecían, me parece, hasta 4 impactos. Ahora tenemos más y tenemos para llenar. Importante, por favor, revisen sobre los impactos. Hay más impactos que puedan seguramente seleccionar. La sección B2, las secciones B2, es decir, las que están comprendidas aquí, serán completadas en caso el proyecto sea aprobado luego del proceso de evaluación, ¿no? Entonces, no es obligatorio llenar esta sección al momento de postular, sino esto se va a activar, por eso que no tiene el botón editar, ¿no? No tiene el botón editar, se va a llenar cuando el proceso de evaluación haya concluido y salgan los proyectos aprobados. Entonces, no hay necesidad de llenar la sección B2. La sección B3 sí hay que llenar todo, simplemente es como una tabla donde yo voy a seleccionar mis respuestas. Describir el alcance de la certificación, el ámbito geográfico, exclusiones si es que aplica, número de trabajadores permanentes, número de trabajadores eventuales, es decir, hay preguntas que debo llenar y algunas que simplemente voy a seleccionar sí o no, ¿no? Entonces, no es complicado ello. Luego tenemos un cronograma de actividades que ya prácticamente nos da los títulos. Lo único que tengo que hacer es ingresar qué actividades hago dentro del diagnóstico, ¿no? Levantamiento de información, de repente capacitación, entrevistas, focus group, recojo de datos. Ustedes pónganle el nombre que desean a la actividad, pero debe haber actividad, ¿no? Dentro de la implementación igual hay actividades que se deben hacer y dentro de la certificación también. Y el resumen del proyecto deben adjuntar.
en una PPT con lo principal. No debe de pasar de 5 diapositivas. Importante el rubro a qué se dedica la entidad solicitante, la empresa. Seguramente también el impacto, el objetivo, seguramente el presupuesto, el aporte, sus aportes es importante. Entonces no debe ir en sí toda la información del proyecto, sino lo más importante como para que el evaluador tenga idea de qué se trata el proyecto y a qué se dedica la empresa, ¿no? Como ven aquí, es muy general a veces, ¿no? Simplemente dice actividades de administración pública, pero en sí no hay una información exactamente a lo que se dedica la entidad. Entonces, para eso sirve la PPT, para que puedan explayar a qué se dedica la entidad y algunos otros datos importantes. Aquí el diagnóstico está, perdón, en el presupuesto, la sección C, ojo, para esta convocatoria hay partidas. En las anteriores convocatorias era simplemente dos rubros: diagnóstico, implementación. Ahora la implementación está dividida en equipos y bienes duraderos, en honorarios, en consultorías, servicios de terceros, materiales, insumos. Entonces, hay que llenar cada una de estas secciones. Ojo, no, a ver, pueden de repente llenar en honorarios, de repente van a llenar algunos servicios de terceros. No hay problema, no hay problema, porque al final lo que queremos es cómo hacen ustedes ver cómo hacen los cálculos para que les cuadre su proyecto. Digamos, si están pidiendo 45.000 soles, queremos saber en qué están gastando los 40.000. Para eso es, porque al final este cuadro seguramente va a ser reestructurado para los proyectos que van a ganar en la reunión previa, ¿no? Pero debe tener coherencia, pues, ¿no? Por ejemplo, yo no me voy a poner en honorarios los 40.000 soles. Habrá que destinar una parte de los 40.000, si es que hacen una norma individual, para honorarios de implementación del especialista, para consultorías, para servicios de terceros, y normalmente en las bases nos puede dar idea qué cosas es lo que podemos llenar: materiales, insumos, y también se va a desagregar como aporte monetario mínimo el equivalente al IGB, pero ya sabemos que en las bases nos dan los porcentajes, ¿no es cierto? Y acá nos debe dar la sumatoria de todo lo que llena, ¿no? Entonces, eso es un poco en esta sección de presupuesto. Y la sección D es la lista de chequeo requisitos legales, que hay que adjuntar el formato 1, que está en la sección de formatos de las bases. Firmado, puede ser manuscrito, puede ser firma digital, por el representante legal, ¿no? La copia de declaración jurada o el reporte tributario. Si es que no, la empresa no está obligada a hacer una declaración jurada, puede presentar reporte tributario, pero el periodo 2023. La dirección de la oficina donde se va a implementar el proyecto de certificación, que tiene que coincidir con la licencia de funcionamiento, ¿no? Por eso es que se pide la copia de licencia de funcionamiento, la cual debe estar legalizada notarialmente hasta con 3 meses de antigüedad máximo por el lugar donde se implemente el proyecto, ¿no? La ficha RUC de la entidad solicitante, la declaración jurada del equipo técnico, un compromiso de respetar resultados, el formato 3, y en la autorización de la entidad proveedora de servicios, solo esta sección de punto 1.6 ¿Ya? se va a Ya. cargar cuando el proyecto es aprobado. Hay un micrófono abierto, por favor, cierren los micrófonos. Ojo, no vamos a abrir los micrófonos para preguntas. Todas las preguntas deben ser escritas, para así tener claridad y también seguramente poder leer bien para poder responder. Y hay otra sección nueva, que es la de 1.7, que es adjuntar el fraccionamiento de deuda coactiva. Si es que la entidad tiene deuda y ha fraccionado, se le está dando la opción, si es que la entidad tiene deuda, pues de adjuntar ese fraccionamiento de deuda coactivo o el voucher de pago si la entidad solicitante figura con deuda en su NAR, ¿no? Esto según también las bases. Muy bien, como verán, no es complicado hacer
proyecto. Es sumamente sencillo y más aún que ahora no se pide diagnosticador. La entidad puede postular sin un diagnosticador. De repente en la sala tenemos algunos consultores de diagnósticos. La convocatoria también para diagnosticadores está abierta. Ojo, en ediciones anteriores nosotros teníamos un directorio de diagnosticadores ya aprobados. Para esta convocatoria no hay consultores de diagnóstico porque ya no pueden hacer como personas naturales, sino más bien se está haciendo una nueva convocatoria de cero para entidades proveedoras de servicios, donde sí puedan tener dentro de su equipo o parte del staff a personas que van a brindar estos servicios de diagnóstico e implementación. Entonces, la convocatoria está abierta y pueden entrar en el sistema en registro de consultores. Ojo, esto no es para las entidades solicitantes, sino para los que quisieran postular a consultores en registro de consultores y ahí puedan aplicar, ¿no? Nuevo registro y aplico mi postulación. Muy bien, voy a dejar de compartir para ver si tenemos consultas para poderlas responder una a una. A ver, estamos viendo el chat. Mm, A ver, dice César Zapata, la primera. Buenas tardes. ¿Cuál es el número máximo de, de entidades aprobadas que pueda aceptar una, me imagino, una entidad probadora de servicios? Muy buena pregunta. Esto es, digamos, para los consultores, para las entidades que van a hacer los servicios. Y las bases nos dicen lo siguiente, ¿no? Nos dicen en el punto 6 del anexo 8, ojo, léanse ese punto, establece que un consultor como parte del staff puede participar en un máximo de 5 proyectos, ¿no? Entonces, estamos hablando por consultor como parte del staff. Si una entidad se presenta con su staff de 5 personas, cada uno de ellos puede hacer hasta 5 proyectos. Ahora, si hace, ojo, 5 implementaciones, cada una de estas se consideran como proyectos. Si hace implementación y hace parte, y la misma persona hace parte de la implementación, se considera como un solo proyecto. Entonces tengan cuidado ahí de cambiar de consultores. Una sola persona puede ejecutar todo el proyecto, tanto diagnóstico como implementación, hasta 5 por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Vamos a la otra. ¿Cómo se realiza la evaluación externa y legal? ¿En base al formulario de postulación? Sí, exactamente. En base a las respuestas, esto nos dice Verónica González, en base a las respuestas que ustedes brindan en ese formulario. Pero en las bases están los criterios de evaluación. Se dice que cada proyecto va a ser evaluado hasta por 2 consultores, en este caso evaluadores externos, y se le va dando un puntaje de 1 a 4, ¿no? En base a lo que responda. Se apertura, Luis Lazo nos dice, ¿se apertura la inscripción de la CPS? Sí, ya está abierta desde el mismo día que se abrió el formulario de postulación de entidades solicitantes. Entonces, simplemente entrar al sistema en línea en registro de consultores, ahí ya no van a poderse registrar como personas naturales. Pueden registrarse como consultor de implementación, pero deben estar acompañadas de una jurídica, una EPS, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. El sistema seguramente que sí te permite registrarte como persona natural, pero al momento de la evaluación no se va a tomar en cuenta esas postulaciones de consultores como personas naturales. Deben estar acompañadas por una entidad proveedora de servicios. Cintia nos dice cuáles son las fechas para postularse como empresa o persona natural. Ojo, no pueden postular nuevamente como persona natural y las fechas son las que se indican en el calendario, tienen plazo igual que las entidades para postular el mismo plazo hasta el 24 de abril. Personas o que tengan RUS pueden postular. RUS, bueno, depende.
puede que haya algunas empresas, lo principal es que sean personas jurídicas, ojo, jurídicas, es decir, que tengan RUC 20. No sé si hay algún caso de una empresa que sea con RUC 20 que tenga RUS. Normalmente están en un régimen especial o en el régimen general. Si es una empresa que tiene RUC 20 y por ahí tiene RUS, bueno, podría postular, pero lo ideal, o mejor dicho, el requisito va en base a que sea persona jurídica, no persona natural, ¿no? Nos dice Juan, si ya se declaró la empresa en el 2024, ¿puede presentar la declaración del 2024? No, en las bases no indica eso. Por eso que las bases son las reglas de juego de un concurso. Si no está en las bases, no puedo presentar. En las bases que me dice la declaración de impuestos del 2023. A ver, Nicolás nos dice con respecto a los formatos de bases finales, en caso solo se busque la certificación, no la implementación, necesariamente tiene que estar la entidad certificadora ya definida. Acá hay dos términos distintos. La entidad proveedora de servicios brinda todos los servicios de diagnóstico y la implementación, es decir, cierra la brecha, cierra con los requisitos que te pide la entidad certificadora. Nosotros no te pedimos que tengas el contacto o de repente mapeado a la entidad certificadora. No, ese es un tercero. Lo que te pedimos es que tengas contacto con una entidad proveedora que te haga todo el trabajo para que puedas obtener la certificación con ese tercero que es una entidad certificadora. La entidad certificadora no puede hacer el trabajo de implementación. Eso tiene que hacerlo una entidad proveedora de servicios que nosotros como Proinnovate te vamos a brindar, ¿no? El listado para esto, obviamente, como no hay todavía aprobado, seguramente va a salir junto con los resultados de los proyectos ganadores. Entonces, en las mismas fechas debería salir el listado de entidades proveedoras de servicios aprobados. Entonces, entidad certificadora no es necesario que tengas definida. Eso lo vas a ver seguramente con esta entidad proveedora que va a sugerir, pues tienes varias en el mercado que pueden ser certificables. Ojo, ojo con esto, hay entidades que falsifican certificaciones, aunque ustedes no lo crean. Deben de estar registradas seguramente en INACAL, quien te brinde la entidad, la certificación. Ojo, no estoy hablando para las entidades proveedoras de servicios, sino para la entidad final. Quien te va a brindar la certificación debe estar registrada en INACAL, porque hay entidades que dicen brindar la certificación, pero no tienen ninguna validez eso, ¿no? Entonces tengan cuidado. Ahí las entidades proveedoras seguramente les van a ayudar a las empresas a seleccionar una, pues, de repente de prestigio, ¿no? Voy a dar nombres, Veritas, SGS, bueno, hay muchas otras en el mercado, Aenor, que tienen mucho prestigio, a las que seguramente, perdón si me olvido de algunas otras que hay que sí tienen todas las, digamos, los permisos y todo el detalle como para poder certificar, pero estoy dando nada más como ejemplo a las más conocidas, ¿no? El coordinador, Vania nos dice, ¿el coordinador administrativo debe cumplir algún requisito? Sí, se pide que por lo menos tenga experiencia en hacer rendiciones, ¿no? En haber gestionado un proyecto o dinero. Entonces, ese es el principal requisito, por eso es que se pide que pueda eh, adjuntar su CV. Ojo, es un CV no documentado, simplemente a manera de declaración jurada. Y esto justamente se menciona en las bases, ¿no? Que el coordinador debe ser el encargado de realizar las rendiciones y los informes de los gastos, ¿no? Entonces ahí ya te está diciendo que debe tener experiencia en hacer rendiciones y informes financieros. Entonces eso es evaluado por los evaluadores externos. Luego nos dice Verónica, solo se tendría que presentar entonces el formato 5, formato de postulación, formulario de postulación. Ojo,
En los formatos está el formato de postulación descrito a manera de ejemplo. El contenido de ese formato 5 de formulario de postulación que está en las bases es el que está en el sistema en línea. Por eso les decía que por adelantado ya les decimos qué es lo que deben de presentar, pero en el sistema en línea ya está digitalizado y ahí te pide adjuntar más formatos. Tengan cuidado con ello. Yo les he explicado ahora que en la sección del formulario de postulación, pues en la sección C, eh, D, perdón, se adjunta más formatos, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, tengan cuidado. O sea, no se entrega nada en físico, es una muestra lo que está en el formato 5, pero dentro de ello se pide adjuntar más formatos. Isabel Boado nos dice, ¿dentro de los 45,000 soles está incluido el diagnóstico? Sí, tienes que separar de esos 45,000, 5,000 para diagnóstico y 40,000 para implementación. No es que te dan 45,000 más 5,000, sino 45,000. Y dentro de los 45,000 están los 5,000 para el diagnóstico. Es decir, tu implementación va a ser de 40,000. Igual para las entidades que van a requerir trinorma. Se les brinda hasta 60,000. Dentro de los 60,000 están los 5,000 para el diagnóstico más 55,000 para implementación, ¿no? Entonces, ¿eso dónde está? En las bases. Luego nos dice, para atender a una empresa que calificó a los recursos, ¿se debe tener dos consultores? ¿Uno para hacer el diagnóstico y otro para implementación? No. En las bases nos dice que el mismo consultor que es parte del staff puede hacer el diagnóstico y puede hacer la implementación en este concurso de calidad. En otros concursos, disculpe que lo mencione, como es de digital, ahí no pasa eso. Pero en este de calidad, el mismo que hace el diagnóstico va a hacer la implementación. Es más, en esta convocatoria, el diagnóstico se convierte en una actividad de la implementación. Es por ello de que cuando postulen a consultor como parte del staff de una entidad proveedora, la única opción que les va a salir es consultor de implementación. No les va a salir otra opción a los que postulan a consultores. Van a tener que postular como consultor de implementación y van a ser evaluados como consultor de implementación y ahí hay requisitos. Entonces, si aprueban como consultor de implementación, eso quiere decir que también pueden hacer el diagnóstico. Félix Canto dice, buenas tardes, ¿la consultoría cuánto cobraría por la gestión? Eso va a depender de cómo internamente repartan su presupuesto. Hay entidades que te certifican por 3,000 soles, hay entidades que te certifican por 10,000, hay entidades que te certifican por 20,000, dependiendo con quién puedas trabajar. El mercado te da muchas opciones. Si se ponen en contacto con estas entidades, pues tienen distintos precios, pero Innova te da un presupuesto. Ojo, sabemos que para una certificación 9001 no se necesitan los 45,000 soles, ¿no? Entonces, en la evaluación también se ve eso. Sabemos que hay entidades que quieren la 9001 y se presentan con el techo máximo. Es probable que en la evaluación les bajen un puntaje y de repente hasta no aprueben. Tengan cuidado con ellos. Sabemos cuánto se gasta en una certificación 9001, que es una de las más simples, y eso va a entrar a tallar dentro de uno de los criterios de evaluación, ¿no? El presupuesto, se evalúa el presupuesto que están pidiendo, sí. Entonces tengan cuidado con él. Patricia nos dice, ¿puedo hacer obras menores para acondicionar ambientes, pintar paredes, colocar cerámicos? Posiblemente sí pueda hacerlo siempre en cuando, como parte del diagnóstico, esta entidad proveedora de servicios lo recomienda. Sí, efectivamente hay, dependiendo de la ISO que quieras obtener, hay requisitos, ¿no? Que de repente tienes que hacer algún tipo de arreglo de cerámica, un lavadero, si no, no vas a poder certificar, dependiendo del tipo de ISO. Entonces, ahí es posible que sí se pueda hacer esas obras, ojo, con la justificación que dé
en el diagnóstico, en el informe del diagnóstico, la entidad proveedora de servicios. A ver, dice Patricia Figueroa, en caso los recursos no reembolsables cubran todo lo necesario para el diagnóstico, implementación y certificación, ¿no sería posible que no se tenga que considerar el monto monetario de la entidad solicitante? No. Así la entidad solicitante pida 10.000 soles, tiene un aporte monetario y no monetario que hacer. Es regla general. Es para los impuestos. Es decir, supongamos que tú ganes 30.000 soles de recursos no reembolsables para implementación. Esos 30.000 soles generan un impuesto por los servicios de los profesionales. Ese impuesto no se puede pagar con recursos del proyecto. Es decir, si los recursos para poderles brindar a ustedes recursos no reembolsables justamente salen de los impuestos de todos los peruanos, no se puede pagar el impuesto generado con el dinero del impuesto de otros peruanos. O sea, más o menos para ponerles como ejemplo. Eso debe ser como aporte de la entidad solicitante, al menos ese impuesto. Es por eso que se pide un aporte monetario, en este caso del 18%, ¿no? Es para cubrir justamente los impuestos que se puedan generar como parte de la implementación. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, Un implementador puede postular con dos entidades proveedoras para ser evaluada. No, solamente puede postular con una entidad proveedora de servicios. Si se encuentra con otra, se anula su participación y evaluación. Eh, Patricia nos pregunta, además del coordinador general, ¿debo incluir a otra persona de la empresa dentro del equipo técnico? ¿El coordinador administrativo? Sí. Solamente se pide dos personas como mínimo, no se pide más, a un coordinador general y a un coordinador administrativo. El coordinador general debe ser distinto, ojo, distinto al coordinador administrativo. Y el coordinador administrativo puede ser de la entidad solicitante, es decir, puede ser un trabajador o también puede ser contratado externamente, es decir, tú contratas a un asistente administrativo para que haga esa labor, pero su sueldo o los honorarios de ese coordinador que contrates van a ser aporte de la entidad solicitante. No puedes cargar esos sueldos a recursos no reembolsables. Si no tengo licencia de funcionamiento, ¿puedo presentar? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque muchas de las certificaciones para que la entidad o la casa certificadora, cuando hagan seguramente las auditorías, a la entidad para poderle brindar la certificación, le va a pedir una licencia de funcionamiento. Entonces, necesariamente el requisito principal es tener una licencia de funcionamiento para poder participar en este concurso de calidad. Sobre la licencia de funcionamiento, se puede adjuntar el documento donde se está realizando el trámite. En las bases no contempla eso. En las bases te pide la licencia de funcionamiento. No te dice un documento que te muestre que se está haciendo el trámite. Te pide la licencia de funcionamiento redactado por un notario público. En el caso de tener una licencia de funcionamiento emitida hace un año, ¿es necesario volver a solicitar o solo la copia le sale notoriamente? No, no es necesario. Si tu licencia, hay licencias que son indefinidas, hay licencias que te duran dependiendo de la municipalidad y de la actividad que realices, del negocio, ¿no? Hay licencias que pueden tener 2 años de antigüedad y están vigentes. Entonces, esa licencia es la que se debe de legalizar y adjuntar el PDF legalizado, obviamente, virtualmente dentro del sistema en línea. Fanny Sosa nos dice, en caso de diagnóstico, ¿la entidad proveedora debe inscribirse y detallar a consultores? Sí, la convocatoria para consultores, perdón, no son consultores, la convocatoria para entidades proveedoras de servicios con sus respectivos consultores está abierta.
dentro del sistema en línea en registro de consultores, ¿no? Los requisitos para consultores, ahí sí yo les voy a pedir que revisen los anexos de las bases, por favor. Este webinar ha sido exclusivamente para entidades solicitantes, pero hay bastantes preguntas de consultores. Yo les voy a pedir a los consultores que revisen las bases y les voy a decir dónde pueden encontrar, en qué anexo. Estos requisitos están en los anexos, ojo, en el anexo 8, ¿sí? En el anexo 8. Lo que sí voy a hacer al final es proyectar cómo bajar los anexos, porque muchos tienen problemas y no lo encuentran los anexos. Cuando termine de responder, les voy a proyectar cómo bajar las bases y anexos. Juan nos dice nuevamente, ¿hay diferenciación para registrar consultor de diagnóstico e implementación? No, todos los consultores se van a tener que registrar como parte del staff de una entidad proveedora de servicios como consultores de implementación. Esa es la única opción. Ojo, todas estas preguntas son, por favor, para entidades proveedoras que me están haciendo. A los empresarios, de repente los estoy confundiendo, los empresarios no tienen necesidad de hacer nada de ello porque en el formulario de postulación no se está pidiendo al momento de postular a una entidad proveedora. Eso va a ser posterior. Cuando ya ganen a los empresarios su proyecto, recién se van a poner en contacto con estas entidades proveedoras que se están presentando y muchas de ellas están haciendo sus consultas a la vez ahora, ¿no? Ana García nos dice, en el caso que una empresa no apruebe, ¿puedo volver a postular una próxima convocatoria? Sí, sí puedes volver a postular una próxima convocatoria si es que tu proyecto es desaprobado. Belén nos dice, ¿un mismo representante legal puede postularse con empresas distintas? No, no puede. Un representante legal solo debe estar en una empresa que se postula a este concurso. Andrea Quispe, ¿el diagnosticador es el mismo que realiza la implementación? Sí, como entidad proveedora de servicios. La convocatoria a consultores, ojo, ya lo repetí, ya se aperturó el mismo día que se abrió el formulario de postulación de las empresas y está vigente hasta el 24 de abril, ¿no? Dentro del registro de consultores. A ver, ¿qué más tenemos? La entidad que hace el diagnóstico debe dar factura o recibo por honorarios. Ya, ese es un tema que justamente lo van a ver en la reunión previa. Eso es parte de la ejecución. Yo ahora les voy a responder sobre la postulación, sobre lo que dice las bases. Y en las bases no pedimos ese detalle de recibos o facturas, por favor. Dice, ¿qué sucede si no paso la etapa de diagnóstico? ¿Quién asume los 5.000? ¿La empresa solicitante o por Innovate? Hay un numeral en las bases que dice lo siguiente, que si después de eh, hacer el diagnóstico, la entidad solicitante no aprueba para la implementación, ahí se corta el proyecto, es decir, solamente se le reembolsa a la entidad solicitante los 5.000 soles, ¿no? Y ya no se le da los 40.000 para la continuidad, porque según el informe, de repente la empresa quiere una trinorma, pero la entidad no está lista para recibir la trinorma y va a ser muy difícil de trabajar una trinorma, no va a acabar dentro del tiempo prudente y es más, de repente es una trinorma muy costosa que no alcanza el presupuesto. Entonces, se corta el proyecto y lo que se hace es que a la entidad solicitante se le deposita los 5.000 y la entidad solicitante seguramente le va a pagar al diagnosticado los 5.000 y ahí queda el proyecto. Andrea nos dice, ¿puedo postular la norma ISO 27000? Sí, no hay restricción, puedes postular. Nos dice Ana García, de esos 45.000 entiendo que Proinnovate solo te financia el 70%. Sí, hasta el 70%, es correcto. ¿En qué momento hace Proinnovate el desembolso?
Primero, para que haga el desembolso debe haber una reunión previa, es decir, todos los proyectos que resulten aprobados se les convoca de manera personalizada a cada uno de los representantes legales y su equipo para una reunión previa. En esa reunión previa se trabajan documentos para la ejecución del proyecto y uno de los documentos es un cronograma de hitos. Si la empresa va a resolver la ejecución de repente en 3, 4 hitos, se programa por cada hito un desembolso. Pero para que haya desembolso debe haber una carta fianza. Lean bien las bases. La carta fianza también tiene un monto. Me parece que es 3.800. Lean las bases, por favor. Ahora les confirmo el monto de la carta fianza. Sí, el monto de la carta fianza es de 3.800 soles. Esto lo van a ver seguramente en los anexos. Cuando esté la carta fianza, se hace seguramente el desembolso y primero va a ser para el diagnóstico obviamente los 5.000 y de ahí seguramente se programan otros desembolsos. Para que te hagan un desembolso se tiene que cumplir el hito, deben entregar informes o rendiciones para que puedan tener el desembolso, ¿no? Entonces esa es la manera de poder trabajar. Eh, Ojo, el diagnóstico de los 5.000 está libre de impuestos. Es el único monto que se puede cargar, mejor dicho, los impuestos a los recursos no reembolsables. Es decir, los 5.000 soles sí se pueden, en el diagnóstico, el gasto de los 5.000, ahí sí se puede agarrar de los recursos no reembolsables el impuesto generado, pero el resto sí debe ser afectado por el 18%. Eso no se puede cubrir con recursos no reembolsables, ¿no? Esa es la aclaración para Dayana Palo. Eh, Rubí Caballero nos dice, estoy aplicando una binorma de calidad y medio ambiente y no requiero de monitoreos. ¿Puedo usar ese dinero para usarlos en calibración de equipos, compra de equipos y equipos de emergencia? Hay un tope que es el 25% de los recursos no reembolsables más el aporte monetario. No puedes gastar más de eso, así te sobra el dinero, no lo puedes hacer. En todo caso, tendrías que devolver el dinero si te sobra, ¿no? Eh, no se presenta ningún tipo de balance anual, no, en las bases no se pide ningún tipo de balance, lo que se pide es el reporte tributario o la creación de impuestos del periodo 2023. Homer nos dice si es obligatorio llenar el punto de consultorías e implementación. Sí, es obligatorio llenar todos esos puntos porque va a haber, o sea, certificar, preparar a la empresa para certificar, se tiene que contratar consultorías y en los gastos no, en los gastos elegibles, en este anexo de gastos elegibles, ustedes ahí tienen los rubros en los cuales pueden poner montos. Hagan sus cálculos, por favor, pongan los montos, que si algún monto no coincide o está mal ordenado, no hay ningún problema. Eso seguramente lo van a ver ya cuando el proyecto es seleccionado y lo puedan ver en la reunión previa, ¿no? Va a tenerse que reestructurar seguramente mucho los presupuestos presentados porque hay gastos que de repente los han considerado en un rubro y son de otro rubro. La idea es que dentro de los 40.000 o 55.000 para Trinorma, ustedes tengan idea qué es lo que se va a gastar, ¿no? En el caso se tenga contemplada la implementación de la norma ISO de calidad y se busca solamente la certificación, debería especificar el momento de llenar. Ojo, las entidades no deben haber iniciado una certificación, deben estar en cero, ¿no? Entonces, el dinero es para entidades que no han iniciado una certificación. Es más, cuando digo no han iniciado una certificación, es decir, para nuevas certificaciones. Si yo ya tengo la 9001 y quiero recertificar porque ya venció la 9001, no es elegible. Pero si tengo una 9001 y lo que quiero es obtener otra certificación, ejemplo la 14.001,
si es elegible, pero es para todo el proceso, no solamente para pagar la certificación, sino para todo el proceso. Eso para la respuesta para Nicolás Valdivia. Lo mismo para Homer, ¿no? De que eh, es para todo el proceso, no puedes tener solamente para la certificación. Todo lo que son, por favor, temas de evaluación, resultados de evaluación, hay un correo de evaluación, diríjanse a ese correo. Aquí solamente vamos a dar información para lo cual los hemos convocado, que es bases de concurso, ¿no? Me refiero a, hay entidades o personas que están consultando sobre resultados de convocatorias que ya han sido cerradas. Me refiero a eso, ¿no? No tengo acceso a esa información. Ahí tienen que consultar a la unidad de evaluación. Mm, Se puede implementar una BPM y BPA. Sí se puede implementar como binorma, solamente tener cuidado en que el tiempo de los 11 meses te alcance, ¿no? ¿Se puede postular a la norma ISO 17020? No. Todas las de la familia de 17000 no son elegibles para este concurso. A ver, ¿qué más tenemos? Hay preguntas que no son de bases, ojo, Rubí Caballero, ahí tiene una consulta que no tiene que ver nada de bases, eso ya es asesoría que te tiene que dar un experto en lo que me estás comentando. Bueno, me parece que ya no hay más consultas. Juan Farfán está insistiendo que en la matriz de evaluación, ojo, no tengo acceso a tu matriz de evaluación, tienes que escribir al correo de evaluación. Yo te puedo dar información de bases. Dayana nos dice si hay un límite de ejecución de proyectos para entidades. El límite es para los consultores de tu staff, 5 por cada uno, 5 proyectos como máximo por consultor. Luego nos dicen si podría postular para la ISO 37001. Sí, sí puede postular. Eh, en el anexo donde están los ejemplos de certificaciones, se indica que no es elegible todos los de la familia de las 17000. Para eso hemos tenido un concurso de acreditación de organismos de la conformidad, que se trabaja toda la parte de 17000, ¿no? Entonces, calidad no, este concurso de calidad no son elegibles las normas y la familia de las 17000. Bueno, me parece que no hay más consultas. Jesús, ¿tienes ejemplos de ISO en los anexos de las bases? Yo les voy a pedir, y también en la presentación que he dado, he puesto algunos ejemplos. Lo que pasa es que son más de 300 ISO que se pueden certificar y no podría dar las 300 porque seguramente el tiempo se nos pasa, pero te voy a mencionar las más tradicionales, las más clásicas, que son la ISO 9001, la 14001, la 22000, la 45000, las de comercio justo. Hay unas que tienen que ver con software, estándares para el desarrollo de software, 29110, la 37001, la 27000. Certificaciones de cualquier sector, ¿no? Pueden ser de pesca, pueden ser de cacao, de café, de sostenibilidad, puede ser la BPA, puede ser la de manejo forestal, la 50.000 puede ser, es decir, hay otras que no están contempladas, pero hay una observación que dice otras certificaciones de cualquier sector. Ahí pueden mencionar, pero sí dice que la 17.000 no. Muy bien, me parece que no tenemos más consultas refería a bases y yo les agradezco por el tiempo que han estado conmigo y seguramente va a ser hasta otra oportunidad
que tengamos otro evento. Gracias con todos.